que presenta su carta de renuncia esta mañana y dice de frente que se va a hacer política, es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. ¿Cuándo presentó la carta, ministro? ¿Solamente hoy? Pues yo el jueves, Néstor, conversé largamente con el señor presidente de la República, le expresé mi decisión de retirarme del gobierno. Conversamos obviamente sobre la situación del país en general, sobre la coyuntura política, no solamente sobre el episodio del martes, en donde yo claramente expresé que me había parecido una equivocación en todo el sentido, cambiar el orden del día del Consejo de Ministros que estaba previsto para evaluar nuevos decretos de la conmoción interior, la decisión de transmitir el Consejo de Ministros por televisión, el encadenamiento de varias horas de ese Consejo de Ministros. Creo que no fue una buena decisión, pero más allá de eso, le expresé al presidente de la República que tenía la decisión de retirarme del gobierno. Lo habíamos conversado ya desde diciembre, habíamos pensado en hacerlo más adelante, pero creo que con estos enfrentamientos internos, con esta situación difícil de malas interpretaciones, de peleas, digamos, pues me parece que para evitar suspicacias, para que cualquier decisión que se tomara, para que cualquier digamos, decisión que se tome en el ministerio sea mal interpretada desde el punto de vista de participación en política, le dije que lo más sano era proceder al retiro del ministerio. Quedamos de conversar sobre cuál era el momento ya para concretarlo una vez regrese de su viaje de los Estados Unidos, de Dubái, perdón. A mí me parece que la decisión que ayer tomó el presidente de solicitar la renuncia protocolaria, como yo lo había planteado el miércoles pasado, es lo que más conviene, es lo institucional, que el presidente quede en libertad para replantear el gobierno. Lo que no podía pasar es que el martes, en vivo y en directo, el presidente planteara serios cuestionamientos a buena parte del gabinete y el gobierno siguiera como si nada. Él es el jefe de Estado, el jefe del gobierno, tiene el derecho a replantear el gobierno para el año y medio que falta de administración y bueno, es bueno que quede en libertad. En el caso personal es una decisión definitiva sin afanes de dejar la oficina, dejando las cosas organizadas. Estamos trabajando el tema de las elecciones del 2026, estamos trabajando el tema de la ley de competencia, varios temas que queremos dejar organizado para quien llegue a encargarse de la cartera del ministerio. Si su salida del gobierno se precipita por el Consejo de Ministros de la semana pasada, ¿qué de lo que pasó en ese Consejo de Ministros, que usted además estuvo ahí, usted estaba frente al presidente y pasaron muchas cosas? De todas esas muchas cosas, ¿cuál fue la que más le disgustó a usted? Pues mire, Néstor, estuve, como la opinión lo sabe, muy poco tiempo, porque precisamente estaba con un cuadro viral fuerte, no alcancé a ver mucho, pero más allá de los detalles, a mí ver enfrentado un gobierno puede parecer inédito, puede parecer muy democrático, poner todo el gobierno en el cristal de la opinión pública para ver sus falencias, para ver sus controversias internas. Eso me parece que no es sano ni es conveniente. Y obviamente el país está viviendo, yo quiero ir más allá del episodio del Consejo de Ministros y más allá del gobierno del presidente Petro, Néstor. Me parece que aquí muchas veces nos quedamos, y es natural y lo entiendo, en los juegos pirotécnicos, en la atención mediática del momento. Aquí tenemos grandes desafíos hacia el futuro y el país tiene que pensar seriamente en cómo los enfrenta. Esto es una crisis, sin lugar a dudas,
pero no es la mayor crisis que haya vivido Colombia en las últimas décadas. Hemos tenido crisis como la del narcoterrorismo en los 90, la de la parapolítica, el paramilitarismo en los 2000, los grandes enfrentamientos por la paz, por la política de paz del presidente Santos y Uribe. La polarización no es de ahora. Entonces yo creo que tenemos que mirar eso en su contexto y tener salidas institucionales. La primera es un replanteamiento del gobierno, que yo creo que el presidente tiene todo el derecho a hacerlo y lo hará seguramente a su regreso de Dubái. Pero mire cómo empezó el año, Néstor. Yo creo que vale la pena hacer un análisis más frío. Crisis en el Catatumbo con el ELN en materia de seguridad, la crisis de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, nuestro principal socio y al lado, que tenemos que preservar esa relación, y ahora esta crisis de gobierno, digamos, que detonó los enfrentamientos entre varios ministros. Frente a eso, yo creo que tenemos que pensar seriamente, más allá del gobierno y más allá del 2026, cómo en Colombia logramos, por ejemplo, trabajar conjuntamente para preservar una relación respetuosa, una relación con independencia, pero una relación de socios y aliados que es muy importante para Colombia, de Estados Unidos. Cómo enfrentamos unidos. El ELN le declaró la guerra al Estado colombiano, a la sociedad colombiana. Ya comenzó a hablar como candidato, ¿no? No. Estoy comenzando a hacer unas reflexiones de fondo de lo que viene para el país. Reflexiones en plan ya de campaña, en plan de candidatura presidencial. No, señor. No he tomado esa decisión. He querido quedar en libertad para opinar, para contribuir, obviamente, en el debate nacional. Y voy a seguir insistiendo, Néstor. Ustedes me han escuchado durante todos estos meses en los micrófonos de Blue, en la necesidad, así parezca ingenuo en este momento, de tanta astidez en el debate, así parezca medio irreal, creo que Colombia necesita y merece que quienes tenemos alguna responsabilidad pública nos pongamos de acuerdo en unos mínimos, en unos temas mínimos. Vuelvo e insisto, la relación con Estados Unidos no es un problema del presidente Petro, es un problema de todo el país, y miremos cómo conjuntamente hacemos la tarea de restablecer una relación que es bien difícil, porque el problema no es solamente de Colombia, lo estamos viendo con México, con Canadá, con la Unión Europea. O cómo vamos a enfrentar esa guerra que le declaró, mire, el ala más radical y más sangrienta de... Me detengo ahí un segundo. Yo estoy de acuerdo con usted, ministro, en que debería haber un entendimiento político sobre unos mínimos para tratarnos con decencia, pero usted hace parte de un gobierno cuyo presidente no hace sino descalificar e insultar a todo el que piensa diferente. Inclusive, usted me pone de ejemplo, la relación con Estados Unidos, y Petro no baja a Trump de fascista y de nazi. ¿Usted cree que esto hay posibilidades de un mínimo entendimiento? Yo creo que sí hay posibilidades, pero fíjese cómo es el tema de la polarización y la espiral y el escalamiento del lenguaje en esto. El presidente Petro, ustedes lo señalan, descalifica en ocasiones a través de las redes, descalifica personalmente, exacto. Y a él también lo descalifican, a él lo califican de toda clase. Yo nunca había visto tanta acidez y tanta crítica y tanta agresividad en la descalificación de un jefe de Estado. Entonces, tenemos que hacer una reflexión, ministro, tenemos que ponernos... ¿Sabe cuál es la diferencia, ministro? En los zapatos, la diferencia... La oposición, todas las oposiciones en todo el mundo siempre son mezquinas. A los gobiernos se los combate con mezquindad. La grandeza, por otro lado, debe venir por parte de los gobernantes. Y eso es lo que no ha pasado aquí. Comparto plenamente esa reflexión, pero vuelvo y le digo, hemos llegado a tal nivel en el escalamiento, pero yo lo que digo es que tenemos que pensar más allá del 2026. Son muy ingenuos o muy torpes o muy equivocados o piensan con el deseo quienes creen que el 8 de agosto del 2026, cuando el presidente Petro salga del poder, los problemas de Colombia se van a resolver por arte de magia. Tenemos un desafío de violencia serio, de unas nuevas expresiones de violencia. Yo quiero insistir, Néstor, en lo del ELN, que claro, lo del Catatumbo es de una gravedad enorme, pero nos quedamos en medio de esta polarización
en la crítica al gobierno, en la tragedia humanitaria. Esto significa que en los próximos años el ELN estará en manos del ala más sangrienta, más radical, más guerrerista, y tenemos que estar preparados, no divididos, sino unidos como sociedad para enfrentarlos. En el tema de Estados Unidos, a los empresarios les importa mucho la relación con Estados Unidos, a los partidos políticos también. Imagínese, Néstor, a las organizaciones de la sociedad civil, usted sabe lo que significa para muchas organizaciones de la sociedad civil en Colombia el cierre de los programas de cooperación de USAID, que no es solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Allí tenemos grandes desafíos. Si usted piensa así, y quiero decirle, yo estoy de acuerdo, ¿por qué este gobierno, en semejante lío en el que estamos metidos con Estados Unidos, a punto de una guerra comercial que estuvimos hace 10 días, no ha convocado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? No ha hecho el gobierno una sola reunión. Le voy a decir, Petro, ministro. Le voy a dar la respuesta. Porque cuando se convoca a la Comisión Asesora, eso es parte de la polarización y de la radicalización y de la incapacidad que estamos demostrando de diálogo entre los colombianos. Los expresidentes, en su gran mayoría, resuelven no aceptar, resuelven mandar cartas en el mismo tono de agresividad, etcétera. Y más allá de la comisión asesora, este es un tema del Consejo Gremial, de los partidos políticos, de la sociedad civil, pero también el tema de la violencia, también la necesidad que tenemos de garantizar unas elecciones. Si usted piensa eso, esta crisis con Estados Unidos no se ha acabado, y el presidente Petro lo volvió a decir la semana pasada en el Consejo de Ministros, que él estaba en el plan de no arrodillarse ante Trump. ¿Por qué no hay ninguna convocatoria? Porque usted me dice, tenemos que llegar en este momento a unos acuerdos, pero el gobierno no produce ningún intento, no hay ninguna convocatoria para que haya algún acuerdo. Pues lo hicimos el año pasado, Néstor. Hay que seguir insistiendo. Yo quiero llamar a la sensatez y a la moderación. Yo creo que el país tiene que entender que el camino no es el de la confrontación sobre todos y cada uno de los temas. Me parece, Néstor, y usted tiene razón, en muchas ocasiones se presentan episodios que generan esa acidez en el debate de lado y lado. Yo no estoy negando de ninguna manera, pero fíjese usted que en medio de todo esto tenemos que apostar, nosotros tenemos que garantizar unas elecciones tranquilas, unas elecciones seguras, transparentes en el 2026, eso es fundamental. El gobierno convocó ya a la Comisión Nacional de Garantías hace 10 días, estamos trabajando con la organización electoral, con los organismos de control. El presidente de la República, fíjese usted, sí, Néstor, cómo son los hechos, y a veces este episodio del martes no dejó ver, por ejemplo, la actitud y la decisión del presidente de haber aceptado la invitación del Consejo de Estado para ir él al Palacio de Justicia por primera vez en la historia a la posesión de 3 magistrados del Consejo de Estado, sí, organismo judicial con el que ha estado en controversia permanente en el último tiempo. Yo creo que aquí de lado y lado tenemos que dar señales de que por encima de una crisis que existe hoy, que no se puede desconocer, ha habido crisis mucho más complejas en el pasado en Colombia, y usted y yo lo sabemos, y siempre finalmente encontramos caminos institucionales para resolverlas, y ese es el llamado que hay que hacer. Pero fíjese, ministro, que la realidad política de hoy es distinta a la que ha tenido que afrontar el país en otros momentos de crisis. Y usted tiene igualita. No, pero le digo que es distinta, por ejemplo, en materia de polarización. Por ejemplo, ministro, y usted lo sabe mejor que cualquiera, cuando había líos diplomáticos o líos con otro país, todos, sin distinciones políticas o de otra índole, cerraban filas en torno a los intereses de la nación. Perdóneme que lo interrumpa. Evidentemente no lo veo. Eso es un lugar común al que nos hemos acostumbrado, pero eso no es cierto, perdóname que lo interrumpa. Pasó el fallo de Nicaragua en el 2012 y todos los expresidentes estaban agarrados, echándose responsabilidades unos con otros. En el tema con Venezuela hace 3 o 4 años nadie cerró filas
tampoco frente a la decisión del presidente Duque de romper relaciones. La crisis de polarización viene de atrás, la imposibilidad. Mencionemos cuál fue la última vez que pudimos ver a toda la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a todos los expresidentes y sus integrantes, pero mire, reunidos tomando una decisión todo unificada. El mundo apoyó al presidente Santos, a pesar de las divergencias. No. Santos. ¿O quién no lo apoyó? Lo invito a que repase la historia. Pero ¿quién no lo apoyó? Salieron a echarle la culpa, pues, el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana. Salieron a echarle la culpa del fallo y a la canciller Holguín las responsabilizaron de todo. No nos llamemos a engaños en eso. Tenemos que entender la profundidad de la polarización que viene de atrás, y hacer un alto en el camino es lo que le hago otra pregunta yo considero que hay que hacer para... Usted estuvo en el gobierno Santos, estuvo en el gobierno Samper. ¿Usted se siente satisfecho de la forma en que gobierna Gustavo Petro hoy Colombia? Habiendo tenido como ejemplo por el caso de Juan Manuel Santos en su momento. Yo creo que todos los gobiernos son distintos, uno no puede comparar, y este es el primer gobierno de izquierda democrática en el país. Este es un gobierno que llegó seguramente por primera vez sin conocer la dimensión del Estado colombiano, con la mejor buena intención de creer que en 4 años se podía cambiar todo y al mismo tiempo, y se ha enfrentado con unas realidades de la institucionalidad del Estado colombiano que no es fácil, y claro que ha tenido problemas, y claro que ha tenido dificultades de coordinación, propia también de la inexperiencia en el manejo del Estado, pero sinceramente creo que para Colombia la posibilidad de que, digamos, abrió la democracia colombiana la llegada de un primer gobierno de izquierda democrática. El país no puede volver atrás. Ahora lo que tenemos es que mirar cómo superamos con un mínimo de diálogo y entendimiento unos temas fundamentales, porque es que ¿a quién le conviene que se dañen las relaciones con Estados Unidos? ¿A quién le conviene que el Ejército de Liberación Nacional se consolide en el Catatumbo y consolide en la frontera colombo-venezolana y siga expandiendo su terror? ¿A quién le conviene que tengamos problemas de inestabilidad institucional frente a las elecciones del 2026? A nadie. Yo creo que tenemos que tener un mínimo de sensatez y de moderación, y es el llamado, más allá de la coyuntura. Cuando habló con el presidente, me dice, la última vez fue el jueves, ¿le hizo estas preguntas al presidente de casualidad? ¿Cuáles? Estas, ¿a quién le conviene pelear con Estados Unidos? Hablamos de la necesidad. Ustedes saben esto, que yo he insistido todo el tiempo en el tema del acuerdo nacional. Yo he insistido todo el tema. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los Estados Unidos va encontrando su cauce diplomático, y no va a ser fácil, y va a haber sobresaltos durante los 4 años de Trump, no solamente con este gobierno, con el próximo gobierno, y no solamente con Colombia, sino lo estamos viendo en el mundo entero. Pero tenemos que encontrar la forma de preservar una relación bilateral que es fundamental para Colombia. O lo del ELN lo hemos hablado 1 y 1000 veces con el presidente. Hay que enfrentar al ELN, hay que decirlo con claridad. La política de paz total hay que replantearla, empezando por el calificativo de total, que ya no es total, que fue una apuesta ambiciosa, generosa, del presidente Petro con los grupos subversivos que no respondieron de la misma manera. Y esos todos son las nuevas expresiones de violencia en Colombia, que es muy distinta a la de hace 30 años. Eso tenemos que enfrentarlo de una manera distinta, y entre más podamos dialogar y más podamos tener sensatez en el diálogo y construir más allá del 2026, yo creo que será más importante para la sociedad colombiana. Sí. Ministro, ¿a usted le parece responsable que el presidente de la República se vaya a un viaje estando 10 departamentos prendidos? Bueno, usted lo sabe, usted es el ministro del Interior, que es lo que está pasando en el Catatumbo, en Chocó, en Guainía, en Bichada, en el Cauca, en Arauca, etcétera, y sin ministros. Felipe, buenos días. La situación de orden público
es obviamente delicada. Esa discusión, Felipe, una y otra vez las tenemos los colombianos frente a los viajes del señor presidente de la República, que siempre han sido criticados los jefes de Estado, ahora y antes. Él toma la decisión de ir a Dubái. En el caso del Catatumbo hay una operación en marcha, hay unos decretos de conmoción, hay un compromiso total de nuestras fuerzas militares y de policía. Yo estuve nomás el sábado nuevamente en Cúcuta con el general Salamanca revisando la estrategia. Creo que se va avanzando bien en el restablecimiento de la normalidad, del control territorial. Se va a firmar el pacto Catatumbo, y en los otros departamentos se ha estado digamos, en medio de las dificultades manejando la situación. Ya la decisión de los momentos de viajar y eso, pues obviamente son del jefe del Estado. Sí. Ministro, yo voy a tener que dejarlos, además se me está apagando ya la voz con esta garganta. Ministro, déjeme hacerle una pregunta final, si es tan amable, porque dijo usted en algún momento que esta crisis de gabinete de hoy es para replantear el rumbo del gobierno. ¿Hacia dónde cree usted que va el gobierno del presidente Petro? Es decir, esta jugada de sacar ministros es para poner a quién, para girar hacia dónde. Esa es una buena pregunta, Néstor, para el presidente. Yo le digo con toda franqueza, lo que antes de esto no lo podemos reducir al martes, lo que antes de este Consejo de Ministros veníamos hablando con el presidente desde el mes de diciembre, en este espíritu del acuerdo nacional, incluso más allá de partidos y de representación en el gabinete. Yo creo que es importante llamar a varios de los partidos, llamar a figuras regionales, a figuras de trascendencia regional al gobierno, pero eso es una decisión obviamente del presidente de la República. Hayamos venido y venimos dialogando con bancadas como la bancada liberal, como la bancada de la U, como la bancada del Partido Verde, y este país necesita en esta recta final de gobierno un gabinete multicolor, un gabinete diverso, un gabinete plural, que claro, genera discusiones internas, genera debates que yo creo que si se tramitan de una manera serena, civilizada, tranquila, pueden dar beneficios para el país. Esperemos a ver cuáles son las decisiones. Yo mismo dije desde el miércoles pasado que todos los ministros deberíamos dar un paso al lado y dejar en libertad al presidente. Ha quedado en libertad, esperemos que tome las decisiones. ¿Y el rumbo y esa recomposición política del gabinete ministro está en manos de Armando Benedetti? Yo creo que está en manos del presidente de la República. Creo que se está sobredimensionando el papel de Armando Benedetti. En el caso personal, como lo dije al comienzo, pues es una decisión definitiva, no es una decisión protocolaria. Esperaré que regrese el presidente de la República para dialogar con él y ya pues organizar la salida, y él pues tomará la decisión de quién va a reemplazarme. Vale, es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta mañana en Blue Radio, 7:19. Ministro, gracias, que se recupere.